de la teoría crítica del derecho. Carlos María Carcova, Buenos Aires, febrero del 2000. 1. Preliminar metódico. Como es conocido, fue Thomas Kuhn quien introdujo en el campo epistemológico la noción de paradigma, aplicada en principio a las ciencias duras, como la física, la biología, etc. Mediante dicha noción, aludía a un conjunto entramado de conocimientos, prácticas científicas, criterios estandarizados de aceptabilidad de los enunciados y concepciones acerca de los fundamentos propios de una determinada rama del saber, compartidos por la comunidad científica concernida durante una cierta época más o menos prolongada. Precisamente, el cambio o ruptura de un paradigma solía implicar desde su punto de vista un progreso o un avance en esa rama del saber, pues ciertos enunciados considerados hasta entonces aceptables habían sido refutados por una experiencia negativa. Y en la concepción de Kuhn, como mucho antes en la de Bachelard, el conocimiento solo avanza a partir de rupturas, de revoluciones, de la sustitución de una red de conocimientos por otra más adecuada. Esto es, con mayor fuerza explicativa o con mayor capacidad predictiva o con ambas cosas a la vez. Los logros científicos de las últimas décadas del siglo que acaba de abandonarnos pusieron en zona de turbulencia la estabilidad de muchos paradigmas de las ciencias duras, de modo que éstas devinieron tan falibles y provisorias como las blandas, designación algo despectiva con la que solía aludirse a las ciencias sociales, también llamadas humanas, del espíritu, culturales, etc., según épocas y lugares. De este modo, el empleo del término paradigma se ha generalizado y es frecuente su uso. Por ejemplo, en las ciencias jurídicas en las que la literatura especializada suele hacer referencias al paradigma naturalista o positivista o ecológico o realista o crítico o analítico o sistémico, etc. Sin embargo, la noción pierde aquí la relativa precisión a un conjunto de principios, a ciertos criterios metódicos y o epistémicos, a la existencia o inexistencia de valores. En verdad, no se precisa mucho más que eso para caracterizar en trazos gruesos una cierta concepción doctrinaria. Sin embargo, los positivistas vernáculos suelen incurrir en este respecto en equívocos teóricos y excesos retóricos, autopresentándose como los únicos que exhiben un pensamiento completo y sistemático susceptible de ser considerado una auténtica teoría del derecho. Resulta necesario rebatir este argumento. Muy por el contrario, es el carácter reductivo y por lo tanto insuficiente de esa concepción, que solo considera la dimensión normativa del fenómeno jurídico, dejando afuera, esto es, declarando impertinentes sus dimensiones éticas, políticas, teológicas, etc., lo que facilita el áurea de sistematicidad de la que es portadora. Los análisis finos de algunos de sus representantes más lúdicos hace ya tiempo han puesto en crisis esta equívoca convicción. Por otra parte, más allá de que existan muchos naturalismos, como restar importancia a una concepción que arranca con los presocráticos, atraviesa la antigüedad y la larga Edad Media y constituye el núcleo político-filosófico de la modernidad. ¿Cómo ignorar el carácter sistemático de una vastísima obra como la de Luhmann, que concibe y explicita una teoría general del sistema social y luego formula desarrollos específicos para cada uno de los principales subsistemas: la economía, la educación, el derecho, etc.? El aporte que una determinada concepción hace a la construcción de una teoría general, en este caso la del derecho, se define en la realidad por su carácter innovativo, por su capacidad de poner en escena, esto es, para develar nuevas problemáticas y consecuentemente para elaborar respuestas alternativas. Su talante, más o menos sistemático, remite a una cuestión más crucial de naturaleza epistemológica. ¿Cómo se conoce? ¿Existe una sola epistemología, monismo, o cada rama del saber crea y desarrolla sus propios protocolos de corroboración o admisibilidad de los enunciados que la estructuran? Pluralismo. Este también es un debate que separa aguas en la teoría jurídica. Nosotros asumimos una concepción pluralista, sobre la que más adelante volveremos. Baste aquí alertar al eventual lector acerca de la falacia de autoridad que esconden ciertos argumentos. Una cosa es la coherencia que debe exigirse a cualquier concepción teórica que aspire a ocupar un lugar en el universo del conocimiento y, otra muy distinta, exigirle que se despliegue a la manera de una axiomática. El modelo axiomático, un núcleo de enunciados básicos declarados verdaderos y alguna regla de inferencia que permita deducir nuevos enunciados a partir de los iniciales, ha resultado exitoso aplicado al conocimiento formal como la geometría o la lógica y bastante inservible, en cambio, aplicado al conocimiento de la interacción humana. Por tales razones, la denominada teoría crítica del derecho se piensa a sí misma como un conjunto de problemáticas consistentemente enlazadas, pero abiertas. Comprender el fenómeno de la juridicidad implica dar cuenta de una parte de la interacción humana que, para tornarse progresivamente más inteligible, exige tener presente, a la manera de un horizonte de sentido, al resto de la interacción humana. Y como de ese resto se ocupan otras disciplinas como la ética, la sociología, la antropología, la economía, etc., la teoría jurídica, lejos de cerrarse en un universo propio, sin por ello perder su especificidad, debe recorrer el camino de la multi y transdisciplinariedad.
No existen, pues, textos canónicos de la crítica jurídica, ni manuales en los que puedan encontrarse sus verdades fundamentales. El lector interesado hallará textos, ensayos, libros o artículos generalmente polémicos y escasamente pedagógicos, ocupados de cuestiones que, superficialmente consideradas, aparecen como extrañas al pensamiento ordinario de los juristas. Por ejemplo, la relación entre el derecho y el poder. El sentido común jurídico parece indicar que ese no es un tema de los juristas, quienes no se ocupan de estas cosas, sino de unas técnicas específicas, de instituciones y normas, de pleitos, de códigos, de procedimientos, etc. Sin embargo, el sentido común, como es sabido, es el menos común de los sentidos. El sentido común no es más que un modo de aprender la realidad, impuesto por un conjunto de ideas y prácticas dominantes en un momento y lugar determinados, cuyo propósito fundamental, como el de la ideología en general, consiste en naturalizar lo contingente, en hacer de la contingencia, por ejemplo, la que refiere al modo en que el poder social se encuentra distribuido, un dato natural, esto es, incuestionable y permanente como la mismísima rotación de la Tierra. Pero, a poco que se reflexione, ¿qué son esas técnicas, esas normas, esas instituciones, esos procedimientos, sino el mecanismo a través del cual cierta cuota de poder social se materializa y se legitima? ¿Qué son los juristas, sino quienes tienen a su cargo la implementación de tal mecanismo? Si esa consideración fuera acertada, la relación entre el derecho y el poder no debería ser ajena a la reflexión de la teoría jurídica. En los apartados que siguen, propondré algunos ejes que, a mi juicio, son comunes y caracterizan las preocupaciones generales de los autores que han formulado aportes desde la perspectiva crítica. Algunos rasgos comunes. Es posible ubicar la aparición de la crítica jurídica como un movimiento teórico de nuevo tipo en el campo del derecho, entre los finales de los 60 y principios de los 70. Sus manifestaciones eran heterogéneas, pero claramente compartían algunos núcleos fundamentales de carácter conceptual. 2.1. Consideraban agotados los grandes paradigmas teóricos vigentes, el naturalismo en sus distintas versiones y el positivismo también en sus distintas versiones. Este agotamiento radicaba en la imposibilidad de ambos modelos de superar los respectivos reduccionismos, que cada uno de ellos representaba el de carácter ontologista en el caso del naturalismo y el de carácter normativista en el del positivismo. Tales reduccionismos impedían a cualquiera de dichas concepciones dar cuenta de la complejidad epocal de lo social y correlativamente de la complejidad del derecho. Al focalizar su atención de manera exclusiva y excluyente en alguna de las dimensiones de un fenómeno multívoco, resultaban fatalmente insuficientes para entenderlo en aquella complejidad y en su consecuente diversidad. El derecho de la modernidad tardía es, al mismo tiempo, una tecnología elaborada por siglos, un discurso justificatorio portador de criterios axiológicos, un modo de transformar poder político en práctica societal, un mecanismo a través del cual se limita el ejercicio arbitrario de la autoridad y se consagran garantías recíprocas incluidas en el pacto de convivencia, una ideología práctica, un saber estilizado, etc. Ninguna posición reductiva, por importante que sea el dato específico sobre el que haga hincapié, podría mostrarse adecuada, al perder de vista la variedad de fenómenos que constituían el objeto de su reflexión. Ninguna posición reductiva, por importante que sea el dato específico sobre el que haga hincapié, podría mostrarse adecuada, al perder de vista la variedad de fenómenos que constituían el objeto de su reflexión. 2.2. Con la sutileza que le es propia a Norberto Bobbio, sin duda uno de los grandes juristas y politólogos del siglo XX, comprendiendo estos límites, ensayó una inteligente defensa del positivismo con el que siempre se identificó, aunque desde una perspectiva muy heterodoxa que, como él mismo sostenía con frecuencia, lo acercaba al pensamiento crítico. Así distinguió entre un positivismo que denominó ideológico, versión extrema, dogmática y ortodoxa de un positivismo metodológico, más abierto y flexible, cuya identidad fundamental consistía en concebir al derecho como un dato de la realidad, como una creación práctica e histórica de la evolución social. Naturalmente, desde entonces, ningún positivista se asumió a sí mismo como ideológico. Sin embargo, unos y otros compartían ciertos presupuestos epistemológicos de la crítica jurídica, que la crítica jurídica cuestionaba radicalmente. Por una parte, la clara asunción de un modelo de tipo explicativista importado de las llamadas ciencias duras, como el único modo de conocer. La física era la más desarrollada de las ciencias fácticas, por lo tanto, había que aplicar al conocimiento de lo social ese modelo. Básicamente, el método hipotético, deductivo y al mismo tiempo los notorios desarrollos en el campo del conocimiento formal de las lógicas modales. La física era la más desarrollada de las ciencias fácticas, por lo tanto había que aplicar al conocimiento de lo social ese modelo. Básicamente, el método hipotético deductivo y al mismo tiempo los notorios desarrollos en el campo del conocimiento formal de las lógicas modales. Entiendo la chota de lo que está hablando. Algunas de estas ideas ya estaban presentes en el nacimiento del positivismo. Recuérdense las recomendaciones de A. Comte, el padre de la sociología, en su ya emblemática obra, no por casualidad bautizada Física Social. Hay que tratar a los hechos como si fueran cosas.
El problema consiste en que los hechos a los que se refieren las ciencias sociales en general y el derecho en particular son conducta humana. Y esta es difícil de tratar como una cosa, escasamente pesable o medible. La asunción de un punto de vista explicativista implica una concepción monista del conocimiento, para la que hay solo un modo de conocer predominante en el de la predominantemente en el de la física, fisicalismo, y al tiempo que un único enlace entre las proposiciones, el de la naturaleza causal, causalismo. De nuevo, la asunción de un punto de vista explicativista implica una concepción monista del conocimiento, para la que hay solo un modo de conocer, predominantemente el de la física, fisicalismo, al tiempo que un único enlace entre las proposiciones, el de la naturaleza causal, el causalismo. En el campo del derecho, la asunción de estas premisas epistémicas por parte de los autores más representativos, la más de las veces, implica más que explícitamente conjunto con... En el campo del derecho, la asunción de estas premisas epistémicas por parte de los autores más representativos, la más de las veces implica más que explícitamente condujo a dicotomías fundantes entre el ser y deber ser, derecho y moral, derecho y política, que la teoría crítica también ha rechazado decididamente. Dios, no se entiende nada esto. Tales dicotomías, presentes de manera especial en la teoría pura del derecho de Kelsen, pero con leves variantes, presentes también en la obra de otros filósofos positivistas o de la llamada corriente analítica, no solo han sido objetadas por los críticos, también por las escuelas y autores más representativos de la actualidad. Los comunitaristas y otros, como Rawls, Dworkin, Habermas, Luhmann, etc. Tales dicotomías presentes de manera especial en la teoría pura del derecho de Kelsen, pero con leves variantes presentes también en la obra de los filósofos positivistas o de la llamada corriente analítica, no solo han sido objetadas por los críticos, también por las escuelas y autores más representativos de la actualidad. Los comunitaristas, Walser, Taylor, Buchanan, Sanders, etc., y otros como Rawls, Dworkin, Habermas, Luhmann, etc. Al contrario, todas estas concepciones, por distintos caminos y sobre la base de también distintos presupuestos, intentan mostrar la coimplicación recíproca de estas polaridades: facticidad y validez, derecho y moral, política y derecho. Al hacerlo, no están renunciando a formular descripciones científicas de ese objeto, están rechazando una descripción que fue dominante durante varias décadas, pero que se muestra hoy esclerosada e insatisfactoria. Naturalmente, para concretar su propósito deben cuestionar y desplazar los puntos de partida metódicos de positivismo y optar por otros. En algunos de estos pensadores, una suerte de neo-aristotelismo; en otros, un elaborado neocantismo; en otros, un macizo esfuerzo innovativo, autopoiesis sistémica. En el caso de la teoría crítica, en mi opinión, predomina un modelo metódico de tipo dialéctico y comprensivo. La dialéctica en su tránsito de Hegel a Marx y la comprensión en la tradición que arranca con Dilthey y pasa por autores como Weber, Schulz, Wittgenstein, Gadamer, Ricoeur, Davison, etc. Ello sin perjuicio, además de otras notorias influencias que han dejado su marca: la escuela de Frankfurt, Bachelard, el estructuralismo marxista, Foucault, Derrida, etc. 2.3. Esos puntos de partida ponen en crisis la llamada filosofía de la conciencia y su propósito de explicar los fenómenos de funcionamiento y legitimación de lo social a través del criterio de la elección racional, rational choice, heredera del utilitarismo. Esta concepción intenta describir la interacción social mediante el cálculo racional que los sujetos realizarían en cada caso, procurando la optimización de sus beneficios. De este modo, la sociedad es vista como el resultado deliberado y consciente de la actividad de sujetos incondicionados actuando según la lógica de la relación costo-resultado. Para las filosofías críticas, en cambio, no son los sujetos los que constituyen la sociedad, sino que es esta la que constituye a los sujetos, determinándolos a través de complejos procesos de socialización que le otorgan identidad y reconocimiento dentro del grupo y que, al unísono, le inculcan valores, comportamientos, visiones del mundo, etc. Se trata de una concepción que se distingue de la antropología etno y antropocéntrica del cuño liberal,
para inclinarse por una visión estructural sistémica de lo social y de sus diversas manifestaciones, entre ellas las de la naturaleza jurídica. Por esta razón, privilegian un análisis funcional del derecho que, según la conocida clasificación de Bobbio, se ocupa de sus fines sociales, por sobre un análisis estructural, que se ocupa solo de su carácter más o menos sistemático, o sea, de las propiedades lógicas del discurso normativo, completitud, consistencia, decibilidad. Para terminar este apartado, debe subrayarse el valor y la importancia que la crítica jurídica ha atribuido al fenómeno de la ideología en la teoría del derecho. Esto es, en fenómenos muy latos, al conjunto de representaciones sociales. Esto es, para terminar este apartado, debe subrayarse el valor y la importancia que la crítica jurídica ha atribuido al fenómeno de la ideología en la teoría del derecho. Esto es, en términos muy latos, al conjunto de representaciones sociales que son producto de las relaciones de poder establecidas con frecuencia funcional para su histórica reproducción. He tratado en otros textos la relación entre derecho e ideología, y a ello remito al lector interesado. 3. Distintas corrientes de la crítica jurídica. En Europa, 3 han sido las líneas más representativas de la crítica jurídica. Por una parte, el movimiento liderado en Francia por Michel Miaille e integrado por un importante y destacado número de juristas preponderantemente dogmáticos, esto es, especializados en alguna área particular del derecho, entre ellos Gemau, Geantin, Michel, Dujardin, Gleisal, de la Pradelle, Rondin, etc. Su intento fue el de desarrollar una teoría jurídica desde la perspectiva del materialismo histórico. Probablemente la ortodoxia de la propuesta constituyó su propio límite. Sin embargo, muchos aportes de innegable importancia son hoy la herencia del movimiento, sobre todo en relación con el derecho público y el rol del Estado en las sociedades de este fin de siglo. Por otro lado, en Italia, la corriente del uso alternativo del derecho, en la que militaron autores de la talla de Barcelona, Ferrajoli, Senese, Acatatis y muchos otros, tuvieron una marcada influencia en Alemania y en España y postularon una interpretación alternativa de las normas jurídicas. A partir de las anfractuosidades, vacíos y lagunas semánticas del discurso del derecho, de suerte que dejará de ser un instrumento de justificación de la opresión política y social y pasará a ser un instrumento capaz de servir los intereses históricos de los desposeídos, de los discriminados, de los desfavorecidos. Sus elaboraciones doctrinales tuvieron una gran influencia en el pensamiento de los jueces progresistas y fueron determinantes en el surgimiento de la sindicalización judicial en muchos países y en el diseño de programas de acción para agrupaciones tales como Magistratura Democrática de Italia o Jueces para la Democracia de España. Por último, debe mencionarse al movimiento de los Critical Legal Studies, de origen anglosajón. Posee manifestaciones importantes en Inglaterra, Peter Fitzpatrick y Bernard Jackson, entre otros, y en Estados Unidos, Duncan Kennedy, Robert Unger y Alan Hunt. Entre estos autores ha predominado una concepción deconstructivista, no solo por la influencia del pensamiento derridiano, sino también por el declarado propósito de exhibir los límites ideológicos del derecho aplicado, su generalizado modo de operar como mecanismo de reproducción del poder y de la dominación social. Algunos, sin embargo, no rechazan la posibilidad de basar en la crítica de los paradigmas tradicionales un modelo reconstructivista que permita dar cuenta del derecho de la posmodernidad. En cualquier caso, todas estas corrientes han pasado paulatinamente de la denuncia y la crítica radical a planteos teóricos más elaborados que han contribuido a renovar de manera considerable el debate doctrinal. La influencia italiana y francesa ha tenido mayor fuerza en países como México, Brasil y Argentina. La influencia anglosajona parece predominante en países como Perú y Colombia. De todos modos, América Latina posee un perfil propio y movimientos de juristas críticos de relevancia, que vienen desplegando temáticas originales y análisis de considerable profundidad. 4. Factores que explican la emergencia de teorías alternativas en América Latina. Vuelvo aquí sobre algunas ideas que sobre el mismo asunto he desarrollado de manera más extensa en un trabajo anterior, mencionado ya en la nota número 3. 4.1. Como se recordará, en la década del 60, la denominada Alianza para el Progreso fue un plan político y económico de Estados Unidos de inspiración kennedista, destinado a reformular las bases de sustentación de la hegemonía norteamericana en el subcontinente. Propendía
a una reorganización de la dependencia, basada en una mayor integración mediante la implementación de las denominadas políticas desarrollistas, representadas en el Cono Sur por Kubitschek en Brasil y Frondizi en la Argentina. Propendía una reorganización de la dependencia, basada en una mayor integración mediante la implementación de las denominadas políticas desarrollistas, representadas en el Cono Sur por Kubitschek en Brasil y Frondizi en Argentina. En los papeles, se trataba de un pequeño plan Marshall para América Latina, que supondría considerables inversiones acompañadas al mismo tiempo por una vigorosa modernización de las estructuras políticas atadas, pese a las enfáticas declaraciones democráticas y republicanas de nuestras formalmente actualizadas constituciones, a las formas más primitivas del clientelismo, el caudillismo o el coronelismo. Más allá de las inversiones reales, de las que hubo pocas en la región, una importante cantidad de dinero se destinaría al financiamiento de investigaciones sobre cuestiones relativas al funcionamiento del Estado, sistemas políticos, organización judicial, acceso del justiciable a la jurisdicción, sistemas informales de resolución de conflictos, etc. Sistemas informales de resolución de conflictos, ¿qué sea eso? Dichas investigaciones, ligadas en general a las concepciones desarrollistas que daban fuerte impulso a los estudios empíricos referidos al funcionamiento material de las instituciones, atrajeron a muchos jóvenes juristas interesados en explorar el papel del derecho en el cambio social. Los estudios de derecho tradicionales, en los que predominaban las visiones formalistas y los modelos especulativos, no constituían un marco adecuado para estos emprendimientos, razón por la cual muchos de ellos fueron a la búsqueda de otros marcos disciplinarios: la sociología o la antropología jurídicas, la teoría política. Otros comenzaron a explorar la formulación de paradigmas jurídicos que permitieran reflexionar acerca de las dimensiones sociales del derecho, ausentes, como ya se ha dicho, en las concepciones jurídicas habituales. 4.2. A inicios de los 70, otro episodio produjo un fuerte impacto en el universo conceptual de juristas y cientistas políticos, en especial de quienes adscribían al marxismo. La Unidad Popular, el Frente Político de Salvador Allende, triunfa electoralmente en Chile y se propone nada menos que instaurar el socialismo por la vía democrática. Surge así la problemática llamada de la transición pacífica al socialismo, que exige revisar con urgencia las categorías tradicionales que, bajo la inspiración de Stuczka, Pechinsky o Pashukanis, reducían el derecho a mero reflejo de las relaciones de producción o a expresión de voluntad de la clase dominante. Se hacía preciso ahora responder al desafío histórico y entender y teorizar la capacidad de la instancia jurídica que la instancia jurídica poseyera para funcionar como agente de transformación. A esta demanda fáctica se sumaban los profundos cambios que la teoría marxista en particular y en el pensamiento de izquierda en general se verificaban en la época, sobre la base de la relectura de la obra gramsciana y la influencia de autores como Althusser, Poulantas, Coletti y otros, en el plano conceptual, tanto como la emergencia del eurocomunismo en el plano de la realidad histórica inmediata. El tradicional desdén hacia el estudio del derecho en estas corrientes vino a ser reemplazado por un creciente interés teórico que, a no dudarlo, ejerció en esa década notoria influencia en el subcontinente americano. 4.3. Por fin, este sesgo que intentamos describir en relación con los estudios teóricos del derecho se profundiza pocos años después de manera dramática. El proceso chileno es abordado en el 73 por el golpe pinochetista. El gobierno constitucional de la Argentina, de efímera duración, es derrocado por los militares que encabeza Videla en 1976. Uruguay sigue la misma suerte. Brasil es gobernada desde 1964 por las Fuerzas Armadas. Se inicia en la región un periodo signado por la represión, el terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas y la violación sistemática y descarnada de los más elementales derechos humanos. Se comprende entonces, al precio más alto, el valor de las instituciones democráticas y la importancia estratégica de la defensa de los derechos humanos. Democracia y derechos humanos son las nuevas categorías de la acción política y resulta necesario teorizarlas. Digo, pues, que la articulación de todos estos factores que históricamente se suceden en la región explica también la aparición y desarrollo de nuevos modelos de pensamiento jurídico y social, de prácticas jurídicas alternativas, de revalorización de la democracia y la participación ciudadana, y de juristas que, afirmando las ideas del garantismo necesariamente ligado al valor de la legalidad, no por ello
reifican la norma ni soslayan el debate acerca de la justicia. No ya de la justicia de los dioses ni de la justicia de las instituciones esencialistas, sino de una justicia humana falible, pero también perfectible, histórica y contingente, exenta de sujetos privilegiados que la edicten y producto dialógico de la tolerancia y el reconocimiento recíproco de los sexos, las razas y las ideologías. 5. La teoría crítica en la Argentina. En 1975 se celebró en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, un Congreso Internacional de Filosofía Jurídica, en el cual fueron presentados los primeros papeles que expresarían a esta corriente que surgía más o menos en la misma época que Critique Detroit, y que contaba entre sus inspiradores a Enrique Marí, Alicia Ruiz, Ricardo Entelman y al autor de estas líneas, entre otros, o sea, el chaboncito Carcova. En la base de su preocupación se hallaba una clave epistemológica. Procuraban poner en juego categorías teóricas que permitieran dar cuenta de los anclajes del derecho con las formas históricas de la socialidad. Para lo cual, ciertamente, carecían de utilidad las que provenían de las teorías tradicionales. Sostenían la necesidad de hacer pertinente el aporte de una teoría de la ideología que se hiciera cargo de los niveles del imaginario social y su articulación múltiple con el mundo de las normas, las prácticas institucionalizadas, el saber de los juristas y las representaciones de los súbditos. Impugnaban la pretensión hegemónica y el reduccionismo de las corrientes normativistas que implicaban a puro juego de disposición y organización metodológica de lo jurídico con su secuela de pretensión, con su secuela de preterición y olvido de lo social. Para ello, se basaron en categorías provenientes del materialismo, pero en un contexto heterodoxo que, en su misma base epistemológica, se nutría de una tradición francesa distinta y a veces distante del marxismo, como era el caso de la representada por autores como Bachelard, Canguilhem o Foucault. Ciertamente, el conocimiento de Critique Detroit fue importante e influyente, pero, a diferencia de la corriente francesa, la Argentina intentó de inicio un camino más ecléctico. Permeaba la idea de que, para dar cuenta de la especificidad de lo jurídico, era menester comprender también la totalidad estructurada que lo contenía, es decir, la totalidad social, y que para ello se necesitaba constituir un saber que se desplegara como lugar de intersección de múltiples conocimientos históricos, antropológicos, políticos, económicos, psicoanalíticos, lingüísticos, etc. Por ello, en los trabajos que se fueron desarrollando se encuentran categorías provenientes de muchas de las disciplinas enlazadas en un intento de síntesis productiva, no mediante un ingenuo recurso de mera adición, sino siguiendo la propuesta de Canguilhem. Trabajar un concepto es hacer variar su extensión y comprensión, generalizarlo por la incorporación de rasgos de excepción, exportarlo fuera de su región de origen, tomarlo como modelo, en síntesis, conferirle por transformaciones regladas la función de una norma. Procuraban además generar una teoría crítica en un doble sentido. Por un lado, exhibiendo los límites de las concepciones aceptadas, es decir, crítica de la teoría. Por el otro, no solo describiendo un determinado campo objetivo, sino también en la tradición de las filosofías críticas, coadyuvando a su transformación. En esto, teoría crítica. Estos señalamientos, según creo, permiten tener una idea de las preocupaciones iniciales. Para desarrollos más específicos y exhaustivos, remito al lector interesado al prólogo del libro El discurso jurídico de H.T. Buenos Aires, 1982, y al ensayo incluido en él, llamado Aportes a la formación de una epistemología jurídica, ambos de Ricardo Entelman. Me parece pertinente, teniendo en cuenta los límites de este trabajo, reseñar muy sintéticamente, por cierto, algunas de las problemáticas que el aporte de la teoría crítica en la Argentina ha puesto en escena, en la convicción de que ellas abren un camino teóricamente productivo. El derecho ha sido pensado como una práctica social específica que expresa y condensa los niveles de conflicto social en una formación histórica determinada. Esa práctica es una práctica discursiva en el sentido que la lingüística atribuye a esta expresión, esto es, en el sentido de un proceso social de producción de sentidos. Diversos aspectos del discurso jurídico han sido tematizados, como por ejemplo el que refiere a su homogeneidad. Marí ha sostenido que en él no hay uniformidad semántica. Su modo de constitución es un proceso no continuo, una decisión judicial tomada como el discurso tipo, aun cuando no existían razones
para no entender el análisis a otras unidades de discurso como las normas, por ejemplo, tiene un proceso de formación, descomposición y recomposición en el cual intervienen otros discursos que, diferentes en su origen y función, se entrecruzan con él. Entre el proceso de formación y el producto final formado hay una ruptura, una distancia, una brecha. Este resultado no es una operación deductiva que descubre significados ya presentes en la norma como esencia, tampoco es una creación judicial que pueda ser interpretada como decisión individual. En todo caso, la decisión refleja la relación de fuerzas de los discursos en pugna. De nuevo, diversos aspectos del discurso jurídico han sido tematizados, por ejemplo, el que refiere a su homogeneidad. Marie ha sostenido que en él no hay uniformidad semántica. Su modo, en discurso jurídico, no hay uniformidad semántica. Su modo de constitución es un proceso no continuo. Una decisión judicial tiene un proceso de formación, descomposición y recomposición en el cual intervienen otros discursos que, diferentes por su origen y función, se entrecruzan con él. Entre el proceso de formación y el producto final formado hay una ruptura, una distancia, una brecha. Este resultado no es una operación deductiva que descubre significados ya presentes en la norma como esencia, tampoco es una creación judicial que pueda ser interpretada como decisión individual. En todo caso, la decisión refleja la relación de fuerzas de los discursos en pugna. En muchas ocasiones, como lo muestra la descripción de Foucault en el caso de Pierre Riviere, que sirve de base a la investigación de Marie, un discurso ausente es el condicionante que define el modo de constitución y el sentido del discurso del derecho, pudiendo provenir de demandas del subsistema económico, modo de organización del sistema productivo, o político, razón de Estado, moral, etc. El discurso jurídico debe, pues, comprenderse y evaluarse no solo por lo que descarta de sí, sino por lo que atestigua con esa exclusión, el mito de la uniformidad semántica del derecho. Este planteo cuestiona la simplificación reductiva del positivismo e instala nuevas dimensiones para ciertos temas tradicionales de la filosofía. De la filosofía, a la mierda. La filosofía de la justicia, parece. Respecto de las reglas de formación y estructura del discurso jurídico, ha sostenido Entelman esto. El discurso jurídico se hace cargo de ser el discurso del poder. Pero no porque tiene que vérselas con las normas que atribuyen los poderes o con las menciones normativas de los hombres transformados en sujetos de derecho, sino porque es el discurso cuyo propio proceso de producción consiste en la expresión de los lugares de la trama del poder, establecido en y por las prácticas sociales. Las reglas de producción del discurso jurídico son reglas de designación. Ellas individualizan a quienes están en condiciones de decir el derecho. La norma fundamental, Kelsen, o la regla de reconocimiento, Hart, definen las expresiones que integran válidamente el derecho, pero no por su estructura sintáctica o su referencia semántica, sino por la vía de la designación de quienes pueden emitirlas. En el discurso jurídico se muestra lo que se muestra y se dice lo que se dice, para ocultar lo que se quiere ocultar y callar lo que se quiere callar. Las ficciones y los mitos no están allí, sino para hacer funcionales determinadas formas de organización del poder social. El discurso jurídico reconoce distintos niveles. El primero corresponde al producto de los órganos autorizados para hablar. Normas, reglamentos, decretos, edictos, sentencias, contratos. Este nivel es autosuficiente en su producción y su reproducción, consagratorio de figuras y ficciones, y auto-resguardado a través de la palabra delegada en su reproducción y en su comunicación. El segundo nivel del discurso jurídico está integrado por las teorías doctrinas, opiniones, que resultan de la práctica teórica de los juristas, y por las alusiones de uso y manipulación del primer nivel, o sea, por la práctica de los abogados, escribanos y operadores en general. Finalmente, el tercer nivel es donde se juega el imaginario de una formación social. Es el discurso que producen los usuarios, los súbditos, los destinatarios del derecho, en un juego de creencias, de desplazamientos y de ficciones. Estos niveles constituyen una totalidad de sentido en un proceso de intertextualidad, que registra el efecto de unos en relación con los otros. Discurso normativo y organización del poder. El discurso jurídico se articula con ficciones y mitos. Una de sus ficciones fundamentales es la noción de sujeto, dice Alicia Ruiz. La estructura del derecho moderno se organiza y se sostiene en torno a la categoría del sujeto. Discutir esta noción, desmontarla, supone someter a revisión todo el discurso jurídico. El sujeto de derecho, libre y autónomo, es una categoría histórica propia de una forma peculiar de lo social y de la política, de una cierta organización de lo simbólico y de un peculiar imaginario social. Ese sujeto libre para actuar
y con autonomía de voluntad para decidir, corresponde a una manera de conceptualizar al hombre y a su naturaleza. El hombre, lo humano, no son realidades dadas que preexistan al discurso que los alude. En el derecho siempre hay un hombre interpelado como si su constitución como tal, como hombre, fuera precedente a ese derecho. Sin embargo, la complejidad de la cuestión reside justamente en explicar cómo el derecho interpela al sujeto, que de mismo tiempo constituye. Cuando la ley los nombra como padre u homicida, comerciante, mayor de edad, fallido, deudor, acreedor, en cada una de esas maneras de mencionarnos, pareciera que nosotros, cada uno de nosotros, existe ya como sujeto. En este supuesto reside la estructura ficcional que mantiene la integridad del discurso. Es como si en el origen hubiese un sujeto al cual calificar, permitir, prohibir, y fuera por esto que la ley puede aludirlo, otorgarle un lugar en el campo de la legitimidad o excluirlo de él. Si en el discurso jurídico la regla de formación básica es una regla de atribución de la palabra, la distribución, extensión y características de esa autorización se corresponde con algún diseño de lo humano y con una forma definida de inventar los actos que ejecuta. Lo ilícito, lo lícito, la libertad, la responsabilidad, la imputación, lo doloso, lo culposo, la ubicación de la sanción en la red de conceptos básicos, la distinción entre lo público y lo privado, el papel reconocido a la violencia, los mecanismos auditivos para obtener consenso, la direccionalidad de la represión. En este sentido, todo derecho consagra un cierto humanismo, aún el más bárbaro en sus prácticas y aberrante en sus principios. Desde la institución jurídica, los hombres toman conciencia de sí, se ven siendo como dicen que son las palabras con las que se los alude. Uno aprende que la ley existe al mismo tiempo que queda definitivamente marcado por su ingreso al mundo de lo jurídico. Y al mismo tiempo, los hombres no inventan el derecho después de estar constituidos como sujetos, como no hacen la historia sin ser parte de esa historia. Este discurso jurídico tiene una función paradojal, que se explica en la doble articulación del derecho con la ideología y con el poder. En un trabajo de hace unos años sostuve: el derecho es una práctica de los hombres que se expresa en un discurso que es más que palabras. Es también comportamientos, símbolos, conocimientos. Es lo que la ley manda, pero también lo que los jueces interpretan. Los abogados argumentan, los litigantes declaran, los teóricos producen. Los legisladores sancionan o los doctrinarios critican. Y es un discurso constitutivo en tanto asigna significados a hechos y palabras. Y es un discurso constitutivo en tanto asigna significados a hechos y palabras. Esta compleja operación social dista de ser neutral. Está impregnada de politicidad y adquiere dirección según las formas de la distribución efectiva del poder en la sociedad. Es un discurso ideológico en la medida en que produce y reproduce una representación imaginaria de los hombres respecto de sí mismos y sus relaciones con los demás. Los estatuye como libres e iguales, escamoteando sus diferencias efectivas. Declara las normas conocidas por todos, disimulando la existencia de un saber monopolizado por los juristas y un efecto de desconocimiento por ellos mismos producido. Es decir, es ideológico en la medida en que oculta el sentido de las relaciones estructurales establecidas entre los sujetos con la finalidad de reproducir los mecanismos de la hegemonía social. Este ocultamiento es a la vez productor de consenso, pues el derecho ordena pero convence, impone pero persuade, amenaza y disciplina. Echa mano al par represión ideología. Echa mano al par represión ideología. No es solo violencia monopolizada, es también discurso normalizador y disciplinario, pero a la vez que cumple un rol formalizador y reproductor de las relaciones establecidas, también cumple un rol en la remoción y transformación de tales relaciones. Posee a la vez una función conservadora y renovadora. Ello es así porque como discurso ideológico elude, pero también alude. Al ocultar, al disimular, establece al mismo tiempo el espacio de una confrontación. Cuando promete la igualdad ocultando la efectiva desigualdad, instala además un lugar para el reclamo por la igualdad. Por el otro lado, como discurso que instituye órganos, consagra prerrogativas y constituye a los sujetos, sacraliza y reconduce el poder. Pero el poder no es un instrumento o una cosa que unos posean de la cual los otros carezcan. Es una relación, una situación estratégica en el seno de una sociedad determinada, como dice Foucault. Donde hay poder, hay resistencia. Y la resistencia es interior a la relación de poder. No hay poder sin dominador, pero tampoco hay poder sin dominado,
y esta relación es cambiante dialéctica histórica. El papel del derecho depende, pues, de una relación de fuerzas en el marco del conflicto social, en manos de grupos dominantes. Constituye un mecanismo de preservación y reconducción de sus intereses y finalidades en manos de grupos dominados, un mecanismo de defensa y contestación política, por lo tanto, de cambio social. La problemática de los derechos humanos, tan conspicua en este momento, puede proporcionar un ejemplo de lo expresado. Las declaraciones de derechos y garantías consagradas por las legislaciones modernas, las más de las veces con alcances puramente formales, pudieron ser miradas por esto mismo con cierto escepticismo, miradas solo como recurso legitimante y tranquilizador que prometía lo que precisamente no otorgaba. Sin embargo, en momentos de graves crisis en las que los niveles de conflicto se acentúan, ese discurso meramente ideológico se transforma en una formidable herramienta de lucha, de denuncia y de resistencia a la opresión. Este aspecto paradojal del derecho y una concepción relacionista del poder son un punto de partida para las nuevas investigaciones en torno al análisis funcional del derecho. Las citas que he propuesto precedentemente muestran tractos del desarrollo de las problemáticas a las que aludiera al inicio de ese apartado. El derecho como práctica social discursiva, la estructura, funciones y niveles del discurso, su discontinuidad semántica y las operaciones de poder que están en la base de su presunta uniformidad, el derecho y su articulación con lo ilusorio en la constitución de categorías estratégicas como la del sujeto, su articulación con la ideología y el poder como relación que permiten definir su doble paradojal función. Nuevas problemáticas se han sumado a las anteriores en trabajos actuales, no solo producidos por los primeros representantes de las corrientes críticas de nuestro país, sino también por un extenso número de jóvenes discípulos o secuaces, en buen sentido de seguidores, que ya ocupan posiciones académicas destacadas y cuentan con una importante producción teórica. Sin embargo, excedería el propósito de estas notas hacer un recuento de todas ellas. Baste señalar que han abarcado cuestiones tales como las epistemologías, el multiculturalismo, las de género y ciudadanía, la relación derecho-literatura o el tema de la complejidad del sistema social y su multivocidad comunicacional, la opacidad del discurso del derecho, etc. 6. La teoría crítica y sus interlocutores caracterizados. Actualmente las teorías éticas, políticas, sociales y jurídicas han abandonado los compartimientos estancos y se interceptan en un productivo espacio de elaboración transdisciplinar. Por eso, no debe sorprender que los juristas se ocupen de la economía o de la literatura o del psicoanálisis o del tiempo, a la vez que economistas, antropólogos o psicoanalistas se ocupen del derecho. Para terminar estas notas, mencionaré a algunos de los pensadores contemporáneos, por lo dicho, no necesariamente juristas, con los que la crítica jurídica dialoga con mayor frecuencia para enriquecerse, para transformarse o para polemizar. El dictado es, claro está, personal y subjetivo, al tiempo que necesariamente incompleto. Sin embargo, creo que da cuenta de un campo problemático significativo para aquella corriente que contribuye a caracterizarla y definirla. Dialoga con Habermas cuando éste reconduce la negatividad del ataque postestructuralista hacia una crítica constructivista de la democracia realmente existente. Con Foucault, cuando, al contrario de Habermas, busca no las respuestas universales, sino la contingencia que ha hecho de nosotros lo que somos para encontrar también la posibilidad de no ser lo que somos. Con Batimo, cuando nos define como una sociedad de comunicación que obsta a la unificación producida por los grandes relatos y nos devuelve diferencia, pluralidad, multiculturalidad y con ello complejidad y riesgo, pero al mismo tiempo oportunidad. Con Rorty, cuando percibe que la verdad no se descubre, sino que se fabrica al interior de juegos del lenguaje, en el seno de una sociedad democrática y tolerante. Con Laclau, cuando subraya el carácter contingente y precario de toda objetividad y, en consecuencia, la historicidad del ser y el carácter discursivo de la verdad, como condiciones de la emancipación. Con Luhmann, cuando aporta su refinado aparato analítico y devela el carácter azaroso de la evolución social en el proceso de su diferenciación funcional, marcada por la complejidad, la paradojalidad y la autología del sistema y de los subsistemas sociales. Como se advierte, relaciones plurales y no siempre consistentes, porque la teoría crítica privilegia las turbulencias de la razón dialógica
a la reductiva serenidad de la razón monológica. 7. Consideraciones finales. La teoría crítica es aún, según he tratado de mostrar, un proyecto inconcluso y en desarrollo. Ninguno de sus seguidores está demasiado convencido de que sea posible y ni siquiera deseable que ella alcance una constitución definitiva. Más allá de las tareas de sistematización, de desagregación, de pormenorización, que aún demanda su cristalización teórica, no resultaría contradictoria con su carácter crítico y abierto. Quizás alcance con el reconocimiento, el espacio y la consideración que ya posee en los trabajos e investigaciones de juristas teóricos y dogmáticos, aunque más no sea para discutir o rechazar sus conclusiones. Con ello habrá aportado a la constitución de un discurso de saber que, por su propia naturaleza, no puede ser sino vivo y controversial. He pretendido en estas notas describir en forma breve y esquemática el desarrollo de los estudios teóricos críticos acerca del derecho, abarcando temas muy diversos, cada uno de los cuales merecerían muchas más páginas. Expreso de antemano mis disculpas por las muchas omisiones en las que seguramente he incurrido y de las que resultaré responsable. Solo puedo alegar en mi defensa que ellas fueron inocentes. Por otra parte, como dijera ya en otro texto de similares características, al llevar a cabo la tarea he tenido que reconstruir una historia y, carente de conocimientos específicos, me asalta la duda de si habré sido fiel a los hechos o si ciertos efectos que he enlazado a ciertas causas no son solo un resultado construido ex post facto. Si así fuera, deberá atribuirse no a una actitud deliberada, sino a la fuerza con que el presente determina la aprehensión del pasado.